Hola, ¿cómo están Ahí todos? estamos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Pancho, ¿cómo estamos? Contento, que viene corriendo, está recién en el live con Pancho Melo y viene Ya. para acá. Bueno, movido el día. ¿Cómo te va? Movido el ¿Bien? día. Sí, muy bien, muy contento, con harta pega, pero sí, mejor que falte que sobre. Y hoy día, Obvio. como están las cosas, de hecho, a poca gente le sobra pega, así que Sí. agradezco muchísimo que tengo la fortuna de que he tenido buenos trabajos andando y funcionando. Así que muy contento por ese lado. ¿Tú? Perfecto, qué bueno. Bien, también, movido. Suele ser una época más, entre comillas, más tranquila, pero creo que a nivel de asesoría la gente tiene más tiempo libre y toma reuniones en vacaciones, así que no va a la carga. Oye, es que Bueno, quieres partir el año con todo. Me obvio. parece fantástico porque Sí, para que total. parten el año y que las próximas vacaciones lleguen sin deuda, las Es- disfruten. Como todos los que están acá viendo, espero que ojalá puedan tener una muy buena planificación financiera y esta clase les sirva también para ordenar las finanzas ahora que se viene el año con todo. Pues al final Sí, ya casi partimos, siempre uno sí. habla de que marzo comienza el año, por así decirlo, realmente. Sí, porque que no nos Comienza en pilla enero, no marzo. hay que hacer tranquilo. Sí, total, bueno, ahí estamos ya por el chat, ahí, bueno, saludos a todos, Aide está por acá, Valesca, Viviana, ¿cómo están? Qué bueno, Alex. ¿Te parece que comencemos inmediatamente? Vamos de una vez. Vamos. Entonces, bueno, temas puntuales. ¿Qué nos compete el día de hoy? Bueno, lo que estamos hablando, ya está partiendo el año, pasamos la mitad de febrero, ya muchos están de vacaciones, muchos están descansando. Por otra parte, muchos están recibiendo o están por recibir bonos de productividad, bonos anuales, algunas cosas. Se viene el colegio, se viene marzo. Así que, bueno, qué mejor momento ahora que juntarse y comenzar ya a hablar un poquito más de cómo deberíamos en general o qué herramientas tener para planificar un poquito más las finanzas en el año, no solo pues, como lo hablamos quizás en la última entrega de esta sesión, de esas metas relevantes para todos, de inversión inmobiliaria, de mi meta de jubilación, de comprar el auto, de comprar mi primera propiedad, sino ya esos hitos o esos compromisos financieros que puede ser el tema del colegio, la patente, el SOAP, vacaciones, etc. Así que Ahora, vamos directamente a eso. Bueno, una pequeña introducción para quizás las personas que por primera vez nos están acompañando. Bueno, Francisco, creo que ya son pocas las personas que no lo conocen, pero rápidamente, obviamente, experto en el sector inmobiliario, muchos años en la industria, con mucha exposición, mucha experiencia en el tema inmobiliario, ya tiene su empresa, digamos, Ackerman Propiedades. Bienvenidos a todos que lo puedan seguir y puedan investigar qué está haciendo en el rubro inmobiliario ya con su nueva empresa. Como vemos acá, inversionista Ángel, parte socio de Patrimon, tiene un podcast estrella y, digamos, pionero en el mundo financiero en Chile, escritor de libros, ¿sabes? Este hombre es increíble, así que bacán, que bueno tenerlo acá y bueno, la oportunidad también para poder tenerlo acá en este webinar. Por mi parte, bueno, ahí yo te no me presento, yo presento. te Ah, bueno, presento. Hagamos el intercambio. Pero Cristian ah, Domínguez, que si se fijan, hoy día está más pelucón. Yo sí, es primera vez que lo veo con pelo, así como. sí, De hecho, yo pensaba que se iba a quedar pelado ya. Pero no, un grande asesor financiero dentro de Patrimon, certificado por la CMF, encargado del comité inmobiliario de Patrimon. Tremenda pega, porque obviamente ahí apoyan a sus clientes a buscar buenas oportunidades, a analizar oportunidades que le ofrecen de distintos lados. Ingeniero civil mecánico con diploma en inversiones, porque uno ahí se metió en el mundo de las inversiones y no paró más. En Mercado Financiero de la Universidad de Chile, inversionista también y divulgador financiero a través de su cuenta Cris Cuentas. O sea, no solamente funciona y trabaja como asesor, sino que además se ha embarcado en el tema de educar y divulgar financieramente sus conocimientos. Así que extraordinario, mi asesor, por eso este programa se llama Un Café con mi asesor, porque con él fue el que me partí atendiendo cuando fui cliente de Patrimor antes de convertirme en socio y todas las otras cosas que hemos visto. Vamos. sí, vamos adelante. Entonces, importante, que vamos a ver hoy, modo resumen, bueno, entender estos hitos importantes, los meses que sabemos que siempre en general se presentan gastos relevantes, cómo nos planificamos para eso, si recibimos algún tipo de ingreso adicional y algunas recomendaciones y después vamos con preguntas y respuestas. Importante, el tema de preguntas y respuestas, como siempre lo hacemos, bienvenidos que nos vayan dejando todas sus preguntas y respuestas de este tema o también asociado al tema de inversiones, gestión financiera, inversión inmobiliaria, obviamente temas tributarios, siempre tocamos todos los temas, vayan dejándolo en el chat, algunos vamos a ir respondiendo puntualmente y al final vamos una por una, ¿ya? Así que quiero partir un poquitito con esta pequeña invitación como siempre hacemos. Nosotros, bueno, ahí Pancho incluso te lanzo la pelota un poco para que cuente un poquitito, ya tú que eres socio de Patrimon, qué hace Patrimon y digamos ya Hace esta Patrimor, para quien no oportunidad. sabe, antes que comencemos la clase, tiramos esto al principio para que lo conozcan. Patrimor es una empresa de asesoría de inversión, asesoría de forma independiente. Esa es una de las gracias y virtudes, porque muchas veces hay empresas que son de asesoría que no te cobran, pero por detrás nadie trabaja gratis, entonces les están pagando los instrumentos
los cuales recomiendan. En este caso, me gusta mucho que Patrimore es una asesoría independiente donde uno paga para tener acceso a distintos tipos de servicios, conocer, hacer una asesoría que es bastante personalizada, que dura 6 meses o un año, dependiendo de lo que uno saque. Y muy bonito que tienen esta primera reunión de diagnóstico que es gratuita, en el cual además uno tiene acceso después a la plataforma y puede tener hartos como vehículos, más que vehículos, como formas de tener todo tu programa financiero a la mano de forma gratuita, por así decirlo. Uno puede llenar su estado de resultados, entender cuál es un diagnóstico para uno, para entender si estoy bien, y ver si le interesa o no seguir con una asesoría. Entonces, es una reunión que es gratuita, que pueden tenerla todos, y ahí ver si les gusta tener un asesor, si les corresponde, porque también lo bonito es que en la asesoría esta que es gratuita, les dicen, oye, mira, con lo que tenía ahorrado y lo que ganáis, quizás no es el momento, o mira, sí, para un patrimonio así, tenemos decenas de clientes que hemos hecho lograr incrementar su patrimonio de forma tranquila. Así que eso es lo bonito de esta primera reunión de diagnóstico. Ahora sí podemos ir. Y la Va, descripción dice agenda tu reunión para el que la quiera agendar mientras estamos conversando. perfecto. Esto es súper importante, Cris, que vamos a hablar los meses de gastos relevantes, que uno tiene como 4 meses que son bien marcados, ¿ya? Todo el año siempre hay gastos, Sí. hay mucho gasto recurrente, pero clásico, de los clásicos, que uno en marzo piensa que es como que se le va el mundo a la cabeza, principalmente por falta de planificación, porque se vienen, si uno es padre, los colegios, las patentes, bueno, y si no es padre, los otros temas que siempre están, que en marzo como que ya uno aterriza y tiene que empezar a gastar en varias cositas que se renuevan normalmente en marzo. Sí es. Entonces, aquí el gran mensaje, lo mismo, son cosas, gastos relativamente recurrentes que se nos presentan, desde vacaciones en verano, el tema de marzo colegio, el permiso de circulación, septiembre en general fiestas La patrias, fiesta. sí, las fiestas, obviamente hay diciembre, a Navidad, amigos secretos, juntas, y eso lo colocamos como varios, como también hay esos hitos importantes al año que puede ser cumpleaños, puede Sí, ser que meses tengo de un mes que tengo aniversario, el cumpleaños de mi de hijo y de mi Lisa. suegra, y yo sé que ese mes siempre. Pero ¿por qué lo decimos? ¿Ah? Esto es para que uno entienda que es muy raro y pasa que muchas veces a alguien como que le toma por sorpresa algo que es toda la vida igual. ¿Ah? Esto, uno siempre sabe que existe marzo, siempre sabe que está ese cumpleaños, a menos que recién esté proleando y recién se meta a embarcarse en los cumpleaños nuevos, pero en general uno puede prever y, por ejemplo, esperar que el próximo año, en vez de irme con vacaciones a tarjetazo y después pasarlo mal porque no sé si la tuve que pagar intereses, qué sé yo, planificarme y quizás pagar con tarjeta, pero con tarjeta al contado o con cuotas, porque ya entiendo el manejo, pero tengo la plata para prepagarla y no tengo ningún problema. En el fondo lo hago de forma sana, con plata que tengo, no con plata prestada. Porque aparte, no solamente uno puede decir, oye, es que yo ocupo la tarjeta, pero total tengo buen sueldo. Sí, pero uno puede pasar o sea, sin quererlo, pasar a este mundo del 8,1% de desempleo del país, por ejemplo. ¿Ah? Y ojalá a nadie le pase, pero pasa esas cosas. Entonces, por eso es bueno vivir con tu plata, no con plata prestada. ¿Ya? Entonces, este primer punto que hablamos siempre de, oye, ¿cómo ordenamos nuestras finanzas? Planificación. Yo sé, obviamente siempre hay sorpresas, ¿ya? Pero hay muchas cosas que tomamos como sorpresa y siempre son recurrentes. Sí, es, y el punto clave, y siempre lo hablamos y siempre vamos a seguir hablando del tipo de imprevistos que se puedan presentar, que son emergencias, cesantía, accidentes, temas de enfermedad familiar, despidos, lo que sea. Aquí estamos hablando de estos meses que son iterativos. Como dice acá, no es una sorpresa que venga marzo, no es una sorpresa que tengan que pagar el tema del colegio, la cuota de incorporación, que tengan que pagar la matrícula. Ya está, ¿ok? Tengo que pagar el permiso de circulación, tengo que pagarlo. Entonces, de cierta manera, si ya sé que al menos hay 4 o 5 meses del año, de los 12, que suelen demandar flujos, ¿qué debería hacer, entre comillas, los otros meses? De alguna manera, ahorrar más, poder meterle un poco a la máquina para poder surfear estos otros meses más importantes y seguir avanzando. Y hablaremos de eso un poquito más adelante, con mis inversiones, con mi patrimonio, con las otras cosas también relevantes. Entonces, el reto es que no nos tome por sorpresa, entender que son cosas recurrentes y cómo me planifico días antes, meses antes, semanas antes, para poder surfearla, como dice muy bien Pancho, con el flujo, con los ingresos, y que no solo sea con deuda y ir acumulando deudas en tarjetas de crédito, créditos de consumo, y que es una vuelta que me va pillando año tras año. Y obviamente de ahí va a ser un poquito más difícil, no tiene sentido. Entonces, un poco el tema de la planificación de las metas personales, a eso voy. Estamos hablando no solo de metas
relevantes como inversión inmobiliaria, inversión de largo plazo, vacaciones, comprar auto, etcétera, sino estamos hablando de esos hitos más, esos compromisos financieros, digámoslo así. Entonces, aquí como un tema que esto ayuda mucho a nuestros clientes a darle un poquito de sentido ese tipo de gastos que uno tiene recurrente o eventualmente. Me gusta definir esas metas o esos objetivos personales como dentro de dos grandes grupos, ¿ok? El grupo lo que llamamos metas de gastos y metas de patrimonio, ¿ok? ¿A qué voy con todo esto? Si yo tengo un ingreso de X, tengo un tren de gasto y puedo ahorrar un 10, un 15, un 20% de mi ingreso mensual, ese excedente yo debería destinarlo inteligentemente para esas metas personales que tengo. Pueden ser metas de gastos o metas patrimoniales, ¿ok? Como dice acá, ojalá que todos deberíamos tener ambas. Entonces, ¿qué son metas de gastos? Lo que estamos viendo acá. Metas que demandan dinero, que demandan pagar cosas, que pueden tener un beneficio intangible como la educación de mis hijos, como mis vacaciones, obviamente, pero que patrimonialmente hablando no me están aportando, ¿no? Como vacaciones, el colegio, coordinar un matrimonio, que obviamente tiene una carga emocional muy bonita, pero financieramente hay que pagarlo, digámoslo así. Y las metas patrimoniales, que es lo que nosotros como Patrimor, en este caso Pancho, mi persona, nuestro foco siempre es buscar que la gente se eduque y entienda que no solo es generar más ingresos, sino es construir cosas, empresas, negocios, emprendimientos, inversión, patrimonio. De eso van estas metas: fondo de jubilación, comprar propiedades, comprar mi propiedad familiar, inversión para jubilación, invertir, como hace Pancho, también para muchos negocios. Entonces, tratemos en lo posible de ese flujo mensual que vayamos generando, recurrente, ir alimentando esas dos cajitas, digámoslo de alguna manera, ¿no? Bien, entonces, partiendo de eso, ¿okay? Como ya lo hemos comentado en algunas otras entregas, el tema de la planificación es clave y a veces da medio lata planificar y lanzar algunas líneas, cuáles son, o sea, pensar un poco. O sea, esto piénsenlo, como hay alguna frase, Pancho, seguramente lo sabes de estos libros, que dice que la gente en general planifica más sus vacaciones que sus finanzas o su futuro. O sea, se van a ir a Cancún y buscan el mejor resort, el mejor precio, el pasaje, se abocan a eso porque motiva, pero quizás para la planificación financiera a veces da lata, porque entonces ahí la invitación es tratar de darle un poquito de peso a esto y tomarse el tiempo. Entonces, como hemos hablado, planificar un objetivo o un compromiso financiero se hace de manera planificada, de manera previa a que suceda, ¿ok? Entonces ahí la invitación es tratar de definir esos objetivos o esos hitos importantes que se vengan en el futuro. Puede ser de corto plazo, el próximo año, puede ser cosas de más largo plazo. Y eso puede ser qué quiero lograr, qué quiero invertir, qué necesito pagar, si quiero comprar una propiedad. Y ojo, acá, Cris, ¿Sí? esto de los objetivos que a veces uno dice, ya, pero que es una tarea, uno puede incluso usar métodos que ocupa en un emprendimiento, en una empresa, como así como existe el famoso Canva, que es muy simpático de usar en una empresa. Uno también puede definir objetivos personales así. Uno puede decir, ya, a ver, esta es mi vida, partamos ya, ¿qué cosas quiero? Vacaciones del próximo año, vacaciones de 2 años más, pucha, el colegio de mi hijo, la universidad de mi hijo, una televisión más grande, cambiar el auto, mi jubilación, y ahí tenéis cosas de largo plazo. Van a empezar a aparecer distintos objetivos de todos los tipos de plazo posibles. Sí. Y obviamente uno en su sueño mágico estaría ojalá cumplirlos todos. Pero obviamente es difícil que puedas ahorrar para todos al mismo tiempo, a menos que realmente tengas una situación hiper privilegiada de tener muchísima capacidad de ahorro mensual que te alcanza para absolutamente todo a la vez. Por lo general no pasa eso. Entonces uno puede ir priorizando y empieza a entender que además los objetivos de muy largo plazo, si yo parto de manera temprana, no necesito ganar tanto, sino que el tiempo me puede ayudar a través del famoso interés compuesto. Entonces, mis objetivos de muy largo plazo, como lo mismo, oye, si yo espero para que mi hijo entre a la universidad para preocuparme del gasto universitario, puta, voy a tener que mamar los 800,000 pesos mensuales y ahí probablemente voy a estar medio hasta el cuello porque voy a tener que pasar del colegio que gastaba tanto a la universidad, a menos que esté con gratuidad o qué sé yo, pero supongamos que alguien que quiere pagar la educación, chuta, pa. Si uno lo pensó cuando mi hijo tenía recién nacido y resulta que en vez de pagar 800 mensuales podía ahorrar 150 mensual por 18 años y la universidad quedó pagada. Y si entró con gratuidad, puta, te mandáis unas vacaciones familiares o te abultáis claro. Una parte para vacaciones familiares, otra parte un regalo para el hijo porque claro. Felicitaciones por la edad y otra parte una jubilación propia más grande. Entonces, la importancia de poner todos estos objetivos en perspectiva es que hay algunas cosas que se pueden hacer mucho más fácil si uno las hace con tiempo y con interés compuesto de por medio. Que recuerden que el interés compuesto no es nada más ni nada menos que simplemente
reinvertir las ganancias que genera mi inversión sin tocarlas, sin mirarlas a perpetuidad hasta que sea el evento que te toca. En este caso, ¿por qué lo grafico con una universidad? Porque es re fácil pensarla. Tú decís, oye, mi hijo recién nació, 18 años más. Ya, si me sale duro de cabeza, 19 años más. Pero listo. Entonces es un plazo definido. Entonces yo puedo reinvertir y no toco esa plata jamás hasta que llega el ítem, el evento que hay que usarla. Porque la jubilación normalmente uno la ve tan lejana que cuesta hacerse esa idea, pero lo mismo, cuando uno dice, oye, se me acerca la jubilación, ya es bien difícil. Cuando tengo 50 años, chuta, tengo que hacer magia para lograr hacer algo para que mi jubilación sea buena en 10 años. Pero si parto a los 25, chuta, en 35 años, créanme que la plata puede generar mucho interés y sobreinterés. Entonces, súper bueno esto, los objetivos, decir, oye, ¿qué quiero lograr en mi vida? Esto. Y de a poquito uno va armando un manjunje y acá, Valesca, súper importante, priorizar, lamentablemente casi nadie te va a poder dar ahí la receta porque la priorización depende mucho de uno. ¿Qué es prioritario para uno? Me importa más la educación de mis hijos o jubilar bien. Obviamente recuerden, todo es importante, pero como los recursos son limitados, uno tiene que ir viendo para uno más o menos qué es más importante que el resto. Si la casita propia, eso me va a dar estabilidad emocional para otras cosas. Entonces, pero probablemente uno va a darse cuenta que normalmente, hay casos extraordinarios, pero normalmente, si tengo para ahorrar limitado, pucha, para la universidad y para irnos a Disney, quizás conviene suspender Disney por el momento, seguir ahorrando para la universidad y pegar unas vacaciones un poco más chicas y cuando gane más plata, reabrir ese ítem Disney que lo tenía archivado, como, oye, este objetivo me encanta, yo quiero ir a Disney, pero puta, es harta plata para lo que gano hoy día, lo abro en un tiempito más, mejor. Lo dejo medio stand-by porque hay otras prioridades más importantes. Gané más plata, ahora se reabre esa celdita que la tenía. ¿Ya? Y eso, por eso lo sitúo parecido a las empresas, que a veces las empresas quieren hacer muchos proyectos, pero no podemos hacer todas. Claro, y el punto clave, que lo hablamos mucho y les recomendamos que lean todos estos libros tipo Hábitos Atómicos, por ejemplo, que el tema del hábito, como se dice, es un músculo. Entonces, si yo puedo ahorrarme este ejemplo, vale, 200 mil pesos mensuales, quizás no me da para el viaje de Disney, para cambiar el auto, para la primera propiedad, para la universidad de mi hijo, para mi jubilación, pero parte quizás con una o dos metas prioritarias por un tiempo para ir creando ese hábito, ese músculo que se crea mes a mes de tratar de todos los meses no gastarse toda la plata en cualquier cosa y ir separando para esas metas. Y por otra parte, como muy bien también lo hemos hablado mucho, buscar la manera de mejorar mis ingresos. Y ahí es donde tenemos que conseguir todos ese fuego interno, si es a través de cambiar el trabajo, de especializarme en cierta área, de montar un emprendimiento, de hacer varias cosas en paralelo. Ahí tenemos todos la tarea de buscar siempre aportar más al infinito, digamos, al mundo para poder mejorar nuestros ingresos. Y si ya tengo el hábito del ahorro ya bien implementado, después cuando esté ganando más, si puedo ahorrar 400, 500, 1 millón de pesos mensuales, va a ser más fácil decir, de ese 1 millón de pesos mensuales, activo la meta en este ejemplo de Disney, mando más al fondo de vacaciones, mando más al fondo inmobiliario, mando más a mi fondo universitario y fondo de jubilación, porque ya lo creé. Un error de mucha gente, y nos pasa con muchos clientes con ya buenos niveles de ingresos más relevantes, que ganan 15 millones de pesos y no pueden ahorrar porque no pueden, porque directamente no tienen el hábito creado y en teoría para uno, digo, mira, es fácil ahorrar o vivir con 12 millones de pesos y ahorrar 3, pero si no tienes el hábito ya implementado va a ser difícil. Entonces, mejor partir de chico a nivel de números, para que después sea más fácil decir, mira, gano 15 millones de pesos y puedo ahorrar 6 millones de pesos y vivir con 9, vivo muy cómodo y ahorro fuerte para mis planes, mis objetivos. Perfecto. Entonces, ese es un punto clave, crear el hábito. Y la otra patita importante, con lo que también estaba comentando Pancho al inicio, es al momento de listar y priorizar esas cosas relevantes y verlas, eso también nos tenemos, o sea, se esconde un poco la motivación principal de por qué es importante esa meta. Por ejemplo, el tema de la universidad de nuestros hijos. Si la veo y digo, mira, realmente para mí es importante que pagar la universidad a mi hijo que está naciendo, que tiene 1, 2, 3, 4 años, si la veo, va a ser más fácil todos los meses enfocarte en alimentar esa meta, porque si no la veo en ninguna parte y solo es una idea que de alguna manera en algún momento tengo que pagar la universidad, probablemente no ahorre, no invierta porque no la tengo claro. Es como lo que se dicen de ponerlo al frente del refri y verlo, mira, tengo que llegar a esta meta, y eso nos va a motivar poco a poco a hacer las cosas que hay que haciendo mes a mes. Esa parte más, entre comillas, más de operativa. ¿Ya? Entonces, después de definir esas metas, y eso lo hemos hablado ya en otras presentaciones de esto, empezando un poquito más en la parte de inversiones,
cada una de esas metas o esos objetivos deberían tener una estrategia de inversión intrínseca, ¿ok? Y ahí es obviamente uno se dedica y va aprendiendo más el tema de inversiones, cómo funciona el mercado financiero, los fondos, los ETF, las acciones, fondos mutuos, algunas aplicaciones, etcétera. O si no, buscar asesoría, buscar ayuda, alguien que te ayude, digamos, a armar bien esas estrategias para que cada uno de esos como cajitas o esos objetivos tenga una estrategia de inversión acorde a esos objetivos, ¿no? Para que ya la figura de uno como inversionista sea ir generando los ingresos, ir sacando la capacidad de ahorro e ir alimentando esas estrategias para que esto vayan moviéndose por mis aportes y, como muy bien comentó Pancho, por ese famoso efecto del interés compuesto que sería utilidades sobre utilidades en el tiempo, ¿ya? Sí. Es un poco el concepto. Sí. Cris, aprovechando la pregunta, Alejandro, me gustó. Eso, dentro de, por ejemplo, una asesoría con un asesor como tú, ¿está el foco, por ejemplo, de las acciones concretas o es más tirado para instrumentos más diversificados? ¿O una persona que quiere Perfecto. comprar acciones le sirve o no una asesoría tipo Patrimon? Para Ya, entenderlo. es importante el tema de invertir en acciones puntuales. Y buena pregunta, Alejandro. Normalmente sí ayudamos a las personas, pero no es como un servicio de base a la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque invertir en acciones puntuales por defecto tiene cierto riesgo, cierta volatilidad, que no muchas personas en general están dispuestas por desconocimiento a ver sus dineros moviéndose hacia arriba y hacia abajo tan fuerte. Entonces, normalmente, ¿en qué podemos apoyar en esa línea? Apoyamos a las personas a tratar de validar un poco la tesis de inversión si la persona ya tiene algún tipo de experiencia, y si no tiene ningún tipo de experiencia pero quiere invertir en acciones puntuales, tratar de guiarlas cómo debería yo educarme para tener cierto conocimiento y meterme en este juego que es un poquito más volátil. Así que nosotros, a nivel de planificación en general, para tener un poquito más de certidumbre, tratamos de trabajar con fondos de inversión de una manera un poquito más diversificada, con ETF, que de cierta manera tengamos un poquito más certidumbre de la volatilidad, que conceptualmente para el inversionista retail le demandaría un poquito menos de seguimiento, análisis y menos riesgo, como ha pasado, pensemos el caso radical de la TAM. Hoy lo estaba viendo con un cliente. El cliente invirtió en la TAM antes que pasara toda esta locura hace un par de años y perdió prácticamente todo su dinero. Entonces, como esta persona inclusive tenía algo de conocimiento y veía estados financieros, leía las noticias, pero ni siquiera con eso se puede anticipar a lo que pasó. Entonces, de cierta manera, hay ciertos riesgos asociados que si uno los entiende, y ahí es nuestra figura como educativa, didáctica, hay que verlo, pero normalmente si llegan clientes, la mayoría de los clientes no es como, mira, te presento un portafolio de 5 acciones, porque eso normalmente implica otro tipo de cosas que la mayoría de las personas quizás por desconocimiento no están dispuestas a hacer, ¿no? Aunque suena bacán y las acciones han subido, etcétera. Pero nuestro foco va un poco más de la planificación, invertir en otro tipo de instrumentos y estrategias un poquito más robustas que acciones puntuales que ir haciendo lo que se llama el picking. Vamos. Entonces, es un poco el concepto de definir los objetivos. Pueden ser objetivos de largo plazo, objetivos puntuales, como hablamos, anuales. Ojalá tratar de metas un poquito más de largo plazo, definir estrategias de inversión para ese tipo de productos y después ver, que eso lo estaremos hablando también más adelante, cómo invertir, en dónde me conviene abrir una cuenta, si hay una corredora de bolsa, si hay alguna fintech. Eso va a depender de cada estrategia. Pues recuerden, claro, eso es importante. Al final, la estrategia te ayuda a definir el instrumento y cómo vas a entrar en él. Eso es súper relevante, porque es una estrategia a largo plazo. Probablemente, no sé, para la universidad de mi hijo no me sirve mucho comprar un departamento, por decir algo. Podría ser, sí, todo, pero normalmente hay uno que tiene que anticipar, venderlo antes. No es tan sencillo. Pese a que uno le puede poner nombre, yo le tengo nombre a mi departamento, de mi hijo, pero no es el idóneo para una universidad, por decir algo. Menos para un instrumento de corto plazo, por ejemplo. ¿No? Que quiero ahorrar para las vacaciones, comprarse una propiedad, no sirve nada. Sí. Quiero ahorrar mi jubilación, las propiedades normalmente tienden a tener súper muy buen porvenir, por así decirlo, de incremento patrimonial para nuestro futuro, ¿no? Pero para cosas de corto plazo, no. Entonces, el objetivo te ayuda a definir la estrategia y después la operativa. Vayamos al tiro a ver una por paso. Ya. Sí, aquí vamos. Entonces, dale. Esto, grábenselo en la cabeza. Si no está escrito, si no lo tienen en ningún lado, no es que no exista, porque obviamente uno puede decir, oye, en mi mente, pero normalmente las cosas escritas en papel, en el computador, en tu refrigerador, uno tiende a buscar cumplirlas mucho más. Tiene que tener un nombre específico, un tiempo específico. ¿Cuánto necesito? O sea, eso no, yo quiero ser feliz. Ya, quiero tener mucho dinero en el futuro. Es como, pero ¿cuándo? Quiero estar tranquilo. ¿Cuál es tu objetivo? Tranquilo. ¿Qué es tranquilo? ¿Cuánto es tranquilo? ¿Cómo es tranquilo? ¿Con quién es tranquilo? Entonces, objetivo 1,
no, esta plata es porque quiero jubilar, y obviamente uno no puede saber el futuro al 100%, pero me gustaría jubilar con al menos una renta de más o menos esto que es lo que tengo hoy día. ¿Cómo se llega a eso? No, puta, 200 lucas mensuales. Ya, listo. Eso es. Se pega una subida, una bajada, bueno, pero tengo que llegar a un monto que me va a terminar diciendo cuánto es lo que necesito mensual para cumplir ese objetivo, más o menos. ¿Ah? Pero si yo no le pongo un número, no le pongo un plazo, estoy nada. Sí, O sea, claro. estoy ahí flotando, creí que, pensé que, más o menos. Entonces, objetivos claritos. ¿No? Y recuerden que no todo es plata, pero estamos hablando de educación financiera, por eso estamos hablando de eso, pero objetivos claritos. Y en la vida también eso sería bueno, se aplica para muchas otras cosas de la vida. Oye, mi objetivo es mejorar la relación con mi señora, con mi hijo, y cuando uno lo pone clarito, puede poner tareas, oye, tareas específicas, todos los días debería por lo menos despertarme con una sonrisa y hablar o llevarlo al colegio y conversar con él en el camino en vez de irme con el teléfono. Entonces, cuando uno piensa esto de las metas personales, trasciende que no es solamente hablar de plata, ¿ah? Sino que es de tratar de revisar todos los objetivos que tenemos, poner un número y una fecha. Perfecto, y ese es el punto, tratar de verlo, de aterrizarlo y después, lo que yo digo, siempre ya en la parte operativa hay que hacer las cosas que hay que hacer, ¿sabes? Aportar esa meta, no gastarse la plata, y es un tema importante. Si yo no veo esa meta y se queda en el limbo, en la idea, se traduce que la mayoría de las personas terminan gastándose todo el dinero porque obviamente no tengo eso que me aterriza a esa cosa realmente relevante. Entonces aquí lo importante es definir esos listados, que aquí pueden ser esos objetivos relevantes, como hablamos, metas de patrimonio, o esas metas de gasto, vacaciones, patentes, lo que estamos hablando, y tratar de hacerlo de manera anticipada, decir, mira, ¿cuánto necesito para esta meta? ¿En qué plazo lo necesito? Bueno, ¿cómo yo puedo, de mis aportes, que ahí lo que vemos en la parte inferior, bueno, cuánto yo puedo estar ahorrando mes a mes? ¿Sabes? Y eso es clave, lo hemos hablado desde el café con mi asesor, primera Sí. versión, es cuál es mi capacidad de ahorro. O sea, si yo gano 500,000 pesos, 1 millón, 10 millones de pesos mensuales, pero me gasto todo, no le estoy echando benzina a la máquina, o sea, no se va a mover nada. Entonces, puedo vivir Exactamente. bien, eso, me puedo dar mis gustos, está perfecto, pero de lo que estamos hablando, de planificar, de invertir, de construir algo, patrimonio, inversiones, no pasa nada. Entonces, lo importante es tratar de aterrizar bien, y eso se hace a través de un presupuesto, toda esta parte más latera, pero muy necesaria al inicio. ¿Cuánto yo puedo ahorrar todos los meses? Un 10%, un 15%. Hay ciertas reglas como las 50, 30, 20 y otras cosas más. Y decir, bueno, yo más o menos me comprometo a hacer lo posible para ahorrar este monto o este porcentaje de mi ingreso. Perfecto. De ahí entonces, esa va a ser mi benzina para ir alimentando estos objetivos que según los montos y los plazos, yo diría, como hablamos con Valesca hace unos minutitos, priorizando cuánto invertir en cada meta, y también eso va a estar invertido, debería estar invertido en cierta manera. Entonces, la parte es verla, alimentarla, y cuando vayamos tocando esos hitos, mira, ¿sabes qué? Llegan las vacaciones, ya tengo mi fondo de vacaciones, pagué mis vacaciones, saco el dinero, pagué mis vacaciones, no acumulé deudas, llegué a las vacaciones limpio, sin deudas, sin resquemores mentales que me faltan 12 cuotas para pagar las vacaciones, etcétera, y sigo después creando otra vez la meta quizás para las próximas vacaciones, ¿sabes? Tratar de hacerlo de esa manera como una especie de juego, ¿ya? Eso, ahí solo hacer un pequeño paréntesis. Alejandro comentó que al día de hoy tienes 6 acciones nacionales, que no te preocupa, no te molesta si baja un 5 o 10%, está perfecto, pero ahora piensa si cae un 50%. O sea, si uno puedes ver Sí. la gráfica del 2019, 2021, el IPSA, la mayoría de las acciones locales, aunque le está yendo muy bien, generan muy buenas utilidades, que eso es un buen indicativo del desempeño de la empresa, pero la bolsa, recordemos que la bolsa se mueve por expectativas, se cayó un 50, 55% y tardó 4 años en pararse. Entonces, imagínate si pasa ese escenario, que puede pasar otra vez. ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría con tu psiquis y qué pasaría con tu acción? ¿Sigues invirtiendo? ¿Te asustas? ¿No inviertes más? ¿Esperas? ¿Sacas la plata y asumes la pérdida? Esas son las cosas que hay que pensar, no solo un 5 o un 10, porque la bolsa se puede desplomar un 50, 60, 70% rápidamente. Bien, entonces. Y aquí aprovechando, Chris, a la ¿Sí? pregunta de Nicolás, yo me encanta responder entre medio, pero Vamos. si tú dices, oye, tengo un ahorro considerable, 7 cifras ya, sobre 1 millón de pesos, eh, pero ¿cómo ponerlo? Fíjate en lo que hablamos recién, po, dependiendo del objetivo. Si tú me dices, oye, mira, el objetivo es a 30 años más, porque soy joven, tengo 35, me jubilo a los 65. Probablemente para 30 años tú puedes asumir cierto riesgo. Tú puedes usar un instrumento de inversión. Y ojo, que riesgo no quiere decir que es que pierdas, porque riesgo es que es volátil, porque hay instrumentos que no pierden en el largo plazo. Estadísticamente no han perdido nunca en 30 años. ¿Ah?
pero son riesgosos porque tú vas a ver, te va a palpitar la cuchara porque se pega una subida, después una bajada, después una subida. Entonces tú puedes tomar un instrumento con alta volatilidad a 30 años plazo, pero si tú me dices, no, es que en verdad mi objetivo es para el próximo año que estoy juntando plata para el matrimonio, olvídate, te metes en un depósito a plazo y chao, o en algo parecido. Entonces, recuerda que más que la cantidad de ahorros, que obviamente la cantidad de ahorros te va a ayudar a elegir distintos instrumentos, te va a abrir más puertas, te va a decir, oye, mira, con esta cifra, esto podí, con esta otra cifra, podía además una propiedad, podía además no sé, un bono directo, podía además un fondo que está reservado para sobre $15,000 o lo que sea. Entonces, se te abren más puertas, sí, pero va a depender siempre del objetivo. ¿Ya? Eso es importante. Vamos ahora hacia lo siguiente. Ya, y dentro de esa misma línea, ayer tuve reunión con un cliente nuevo que me decía, trabaja en una empresa, en un neobanco, si te suena, Pancho, Sí, tiene una posición importante y me dijo, pronto voy a recibir un bono de cerca de $300,000. Es como, ¿qué hago con eso? La respuesta a lo que estamos hablando depende, ¿sabes? Puedes hacer muchas cosas con eso. El tema es dentro de tu planificación, tu objetivo, y si no lo tienes claro, ahí la asesoría puede aportar mucho valor de ponerte a pensar un poco y planificar esto, tengo un fondo de reserva o no, tengo propiedades o no, tengo un fondo de largo plazo o no, tengo el fondo de mi universidad o no, y comenzó allá y la idea, la propuesta es comenzar a redistribuir, digamos, a redirigir esos capitales un poco para vacaciones, un poco para pasarla bien, obviamente, pero esto quizás para alguna propiedad, o sea, de tratar de poner todo a trabajar y no debería estar nada estacionado en la cuenta corriente de manera ociosa. No tiene sentido, sean 300, sea 1.000.000, sean 1.000.000.000. ¿Okay? Esa es un poco la gran referencia. ¿Ya? Entonces, una de las maneras que pasa mucho con personas que son un poquito más planificadas es que tratan de calzar o darle un buen uso a esos ingresos adicionales que pueden recibir. La mayoría o muchas personas en general reciben más o menos en esta época, a veces diciembre, a veces febrero, a veces marzo, bonos de productividad, pagos de comisiones, bonos de negociación colectiva en ciertos rubros como minería, gratificaciones, que la mayoría de las personas reciben las gratificaciones de manera mensual. Hay algunas empresas que lo acumulan y lo pagan una vez al año. ¿Okay? Devolución de impuestos en el momento de abril, mayo, las personas que por su figura impositiva le devuelven dinero. Personas que tienen sociedades, que reciben, digamos, aportes, o sea, retiros a socios. Son hitos importantes que a veces pueden ser montos más pequeños o montos más relevantes. Esos hitos, tratar en lo posible, es una buena estrategia, calzarlos con esos hitos importantes que estamos hablando. Yo tengo muchos clientes que me dicen, recibe este bono y este bono automáticamente no lo veo o le saco una colita para pasarla bien, pero todo lo mando para pagar el próximo año de mis 2 niños. O esto va una parte para vacaciones y una parte para mi fondo de largo plazo. Tratar de darle un buen uso según esas metas. Por eso es importante definir esos objetivos de manera concreta para darle un buen uso a esa energía, digamos, ese dinero que tenemos ahí y no terminar gastándolo en cualquier tontería. ¿Ya? Entonces, ahí, Pancho, igual, ¿cómo lo vieras tú? O, no sé, alguna referencia, algún cliente, amigo que tú dices, mira, las personas que conozco que reciben ciertos bonos, quizás por sociedades, empresas, o quizás en tu caso, decir qué tipo de uso le pudiese dar o qué te haría sentido. Pues. es que acá entra la clásica frase que no a muchos les gusta, pero es el famoso depende. Claramente. Tú siempre depende. Y en mi caso, los ingresos adicionales yo recibo varios de distintos tipos. Tengo la fortuna de que hoy día, pucha, entre que, como he escrito libros, por ejemplo, justo antes de meterme a esta clase, miré mi mail rápidamente y me llegó, hoy día me llegó el mail de que me llegó yo le llamo el bono libro, porque yo no escribo libros para hacerme millonario y nunca lo percibo como un ingreso personal, pero obviamente cada 6 meses me llega como, oye, mira, se vendieron, no sé, 2.000 libros, uy, bueno, uy, platita, platita. Claro. Entonces me llega el bono libro, ¿ah? Y el bono libro, uno, en este caso, yo lo decido 100% para inversiones de alto riesgo, por ejemplo, en este caso, porque es un bono que es plata que no la tengo por suerte, no la tengo capeada en el sentido que no necesito cubrir absolutamente nada de lo mío del uso diario y todo, y lo puedo ocupar para ese tipo de cosas. ¿Ah? Pero es porque tengo cubierto el resto. Esto es importante. Hay gente que muchas veces el bono lo tiene incluido dentro de su diario, de su presupuesto anual. Yo no lo recomiendo. Yo creo que uno debiese aprender a vivir con sus flujos mensuales. Y siempre los bonos debiesen ser un extraordinario que te ayude a alcanzar, por ejemplo, el pie de un departamento nuevo, una cosa nueva, como que uno debería sacarse la idea de que existe el bono y vivir con la mensual. Esa es mi manera de pensar.
¿ah? En cuanto a Total. todo lo que son como cosas eh, imprevistas, o más que imprevistas, porque a veces son predecibles si tú sabes más o menos cuánto va a ser, pero traten, desde mi punto de vista, tanto dependiente como independiente. Yo también recibí bonos trabajando y hoy día me los hago yo solo porque soy independiente, pero trato de que todos los ingresos adicionales, por ejemplo, en este caso como influencer, yo tengo mis acuerdos anuales con marcas y tengo algunas marcas que son medias chuecas, que dan los mismos nombres, pero pagan muy bien. Entonces, no son chuecas para la fecha de pago, pagan a 6 meses, pero pagan como el triple. Entonces, igual aguanto feliz los 6 meses. Y yo le llamo, a esas, por ejemplo, son pagos bonos. ¿Nah? Yo nunca pienso que esa plata existe hasta que llega y llegan dólares, además. Entonces, es más difícil gastarme, ¿no? Porque me llega una cuenta en dólares y de repente, mira, tengo esos dolaritos. Y esa plata también se va o a inversión, cosas. Pero es muy interesante que uno se aprenda a vivir con su flujo mensual. ¿Ah? Porque si no, siempre estás con la angustia de que dependes de este adicional para las cosas. Y no debieses depender del adicional. Debieses depender de menos, incluso, de vivir con menos del flujo mensual y que te logre tener ahorro todos los meses. Ese es el ideal. Recuerden, siempre es un ideal. ¿Ah? Obviamente hay gente que vive al límite, que incluso vive por más, gasta más de lo que gana, todo ese tipo de cosas. Estamos hablando del mundo ideal y el mundo ideal uno lo tiene que tratar de ir planificando, como, oye, ya, hoy día no puedo, pucha, entonces cada vez que gane más plata, voy ahorrando un poquito de esa plata para llegar a ese porcentaje que hoy día no puedo hacer. ¿Ya? Recuerden siempre eso, que no hay que ponerse siempre los zapatos de cada persona. Yo Claro. en 2019 vivía gastando más de lo que ganaba, pago. En mi caso era por pago que yo gastaba harta plata, pero hoy día puedo mandarme esa fortuna de vivir más bajo que mi ingreso y tener estos extras para bonos de inversión, etcétera. ¿Ya? Claro, eso será el ideal, o sea, tratar de que esos ingresos extraordinarios no, de eso no dependa mi costo de vida base, mi costo basal, porque también pasa, y los últimos 2 años muchas personas de repente recibían un bono y la empresa dijo, sabes que este año no se paga bono porque es a libre discrecionalidad de la empresa, Sí, entonces, mira, o el bono llegó a la mitad porque no llegamos a la meta, y de repente imagínense que tuviese ahí comprometido deudas, créditos de consumo, vacaciones que ya pasadas que tenga que pagarlas, ya se me puede entrar, puede entramparme, digamos, en un tema de acumulación de deudas y de ahí parte y después el año pasado, al año siguiente pasa lo mismo, comienzo ya en la bicicleta, la deuda que todo lo que es deuda tóxica, deuda mala, digámoslo así, eso va en contraposición a lo que promovemos acá de construir patrimonio, invertir, libertad financiera, tranquilidad, prosperidad. ¿Okay? Así que hay mucho ojo con eso. ¿Okay? Entonces, la idea es eso, tratar de darle un buen uso y también hay que entender, ¿sabes? También hay que buscar el equilibrio, como siempre hablamos. Si me llega un buen bono, ojalá no gastarlo todo en cualquier cosa más superficial, digámoslo así. Hay personas que dicen, coño, pero también tengo que darme algún premio porque igualmente ese bono vino por tanto trabajar, sacarme la mugre, ver los resultados y bienvenido sea. O sea, si recibe un bono de 5 millones de pesos y quieres sacarle 200, 300 lucas para invitar a tu señora a comer, pasarla rica, hacer una fiesta en la casa, lo que se nos ocurra, un viajecito, bienvenido sea, pero que ojalá el 80% o más de ese bono vaya directamente a inversión, patrimonio, comprar propiedades, jubilación, lo que sea, ¿no? Si es que se puede. Y si no se puede, tratar de llegar a ese punto de equilibrio lo antes posible. ¿Sí? Entonces, aquí un poco el tema de recomendaciones, lo que estamos hablando. Entonces, la base siempre va a ser analizar bien, en este caso el 26, todavía estamos partiendo del 26, de estos meses o estos hitos importantes que se vienen. ¿Qué se viene? Se viene marzo, se viene septiembre, se viene aniversario, fiesta, se viene diciembre. Pensemos qué cosas se nos vienen a cada uno, que cada caso es un mundo, y tratar de aterrizar bien esos objetivos, no solo que hablamos, no solo esas metas de gasto, sino esas metas que también son relevantes, que deberíamos darle prioridad, así sea que seamos una persona súper joven. Hay personas que nos dicen, no, pero yo tengo 25, 27 años, estoy súper joven, prefiero gastarme la plata y después me enfocaré en invertir patrimonio. El tiempo es tu mejor amigo, así que ojalá lo aproveches, ¿no? Así que aterriza bien esos objetivos, planifica esos gastos, evita, y eso siempre hay que hacerlo, y hay que tratar de no caer un poco en las redes, digamos, de marketing, del impulso, de los cyber, tratar de ir un poco, digamos, con ese ojo crítico, es decir, de no caer en esas compras por impulso, porque es muy fácil gastar plata al día de hoy, de tratar de tener esas metas muy robustas que nos mantengan, digamos, firme nuestro plan. El tema de las vacaciones, bueno, ahí, Pancho, te pido que nos cuentes brevemente qué se siente viajar con deuda a vacaciones, qué se siente regresar de unas vacaciones sin deuda.
súper distinto. La verdad, bueno, no quiero demonizar que todo siempre es malo con deuda, ojo, y creo que hay tiempos y tiempos. Yo hoy día con dos hijos, tener deudas me da mucho más miedo que cuando estaba soltero empedernido. ¿Ah? Y creo que hay momentos, o sea, hoy día yo digo, hoy soy una persona joven de 23 años, se endeuda un poquito para viajar, porque quizás la última vez en la vida que la va a hacer, porque después se va a poner a trabajar, tener hijos, casarse, todo. Es buena idea muchas veces, ¿ah? Aunque suene muy loco y antiproducente, obviamente es mucho mejor que se vaya sin deuda, claro, ya, pero a veces no se puede, y esa persona si no lo toma, no lo va a tomar nunca más, y va a viajar quizás a los 60 ya jubilado y va a ser muy distinto. Entonces, pero mi experiencia al menos, yo me fui endeudado y hoy día, afortunadamente, todas mis vacaciones son libres de deuda. Ahora me compré casa propia en la playa, probablemente va a ser, bueno, está con deuda, pero probablemente voy a tener más vacaciones sin tener que gastarme en hoteles y en cuestiones, sino que ahora directo a mi casita, y mejor todavía. Pero cuando era con deuda, ¿qué ocurría? Lo pasaba bien, obvio, pero después vivía, dependiendo de la persona, pero en mi caso, 6 meses más o menos pagando la tarjeta, pasándolo más o menos mal, porque uno, pese a que uno cree que es bueno en lo que hace, uno nunca sabe si va a seguir la pega, si no, entonces yo decía, puta, que lata, si me muero, o sea, si me quedo sin pega, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de esta? Y cuando estaba soltero era como ya fino, me reinvento, después pololeando y queriendo casarme. Yo decía, puta, qué paja, no tengo para casarme, estoy pagando las vacaciones, era un desastre. Y una de mis primeras metas, que suena como súper banal, pero una de mis primeras metas, cuando empecé a ordenarme financieramente, fue poder irme de vacaciones sin deuda. ¿Por qué? Porque es una meta de corto plazo, es una meta que es alcanzable, porque cuando uno parte con esto de las finanzas personales y dice, ya, me dijeron que tenía que ahorrar interés compuesto a 30 años, puta, es fome. O sea, y es poco, es como que ya, oh, buena, terminó el año, tengo 2 millones ahorrados, ya, ¿de qué me sirve? No tengo idea, puta, lo voy a ver el fruto en 30 años más. Es como ir al gimnasio y decir, oye, imagínate con tu cuerpo apolíneo en 6 años más, pues si así todos los días, unas press, no lo ves, ¿ah? Cuesta mucho ver ese futuro en el corto plazo. Entonces, las vacaciones era como una meta que era, puedo, ¿no? Entonces, pónganse una meta corta. Además de la de largo plazo y tenganla ahí, traten de ponerle un poquito que sea, pero una meta que ustedes, que sea plausible, ¿no? Y fue una meta de un año. Yo terminé las vacaciones de 2019, que me fui a Disney, efectivamente, por eso yo siempre hablo de Disney, porque yo me fui a Disney, endeudado hasta las cachas, lo pasé muy bien en Disney, pero en verdad puta, me arrepentí harto rato después, y dijimos ese 2019, como, oye, nos revelamos las deudas, aparte porque nosotros nos mentíamos con mi pareja, no sabíamos que estábamos, o sea, no nos mentíamos, no hablábamos del tema, no sabíamos que estábamos endeudados los dos, hablamos, porque yo tiré las cartas en la mesa y dije, oye, estoy endeudado, no puedo seguir así, y ella me dice, ay, yo también, cómputa el parcito, pongamos las pilas, ¿ah? Y empezamos a estructurar nuestras deudas, a buscar maneras de ganar más plata, por suerte nos fue bien a los dos, y en paralelo dijimos, ya, ¿cuánto podías ahorrar tú? X, yo también, ya. ¿Cuánto cuesta unas vacaciones acá? No sé, te invento, 3 millones. No nos alcanza, ya, esas no van a ser. ¿Cuánto cuestan acá? Y fue como 2 millones 4. Nosotros llegamos a un punto que eran 2 millones 4, podíamos ahorrar 100 lucas cada uno. Y acá recuerden, cada bolsillo es diferente. ¿Ah? Una persona puede decir que es descabellado, jamás ahorraría eso para eso, ya, 1 millón, da lo mismo. Para nosotros, 2 millones 400, y pusimos todo en función, era sagrado, esas 100 luquitas cada uno. Sagrado, no se tocaba. Y empezamos tempranamente con los cyber a comprar ya, el hotel, que era un Airbnb en verdad, que lo hicieron con descuento muy barato, que es dato de una amiga, ya, listo, compramos el hotel, que no sé cuánto costó, te invento, no sé, 700 lucas, por decir algo. No era primera línea, no, porque nosotros sabíamos que teníamos que gastar en comida, en el viaje, porque a veces uno cuando pasa todo por alto, se le olvida que la benzina cuesta La plata, se le olvida vecina, que los tal. peajes cuestan plata, entonces dice, no, si ahorré, pero puta, me salió más caro, ¿por qué? No, es que el peaje, me gasté solo en peaje, me gasté 35 lucas, ya, pero todo se suma. Entonces nosotros empezamos a sumar todos los ítems y ahí dijimos, vámonos a unas vacaciones que no gastemos ni uno adicional, pero buena, pasándolo bien, tomándonos nuestros vasitos de la champaña, el sour, saliendo a comer a restaurantes unos 3 días a la semana en las vacaciones o más incluso, y lo logramos.
y fue precioso. Realmente esas vacaciones que no fue, hoy día probablemente no iría de nuevo a ese lugar, muchas cosas que no repetiría, pero en ese minuto las disfruté, no quiero mentir que más que Disney, pero fue un disfrute muy distinto y fue con llanto, fue como, oye, lo logramos. Entonces, pónganse una meta de corto plazo, porque les va a ayudar al si se puede, todos los demás. ¿Ah? Sí puedo ahorrar para jubilarme, sí puedo ahorrar para mi hijo, sí puedo ahorrar. Entonces, esa meta de corto plazo, por eso es súper potente, cumplirte a ti mismo un ahorro a corto plazo. Bueno, buen punto. Y tocaste un tema que es las finanzas en pareja. O sea, y ahí para las personas que nos están escuchando y que nos vayan a escuchar en grabación, si están en pareja, familia, casados, juntos, lo que sea, traten en lo posible hablar de este tema. Conocemos a muchas personas, nosotros en Patrimonio tenemos lastimosamente todavía muchos clientes que todavía el tema financiero en familia es un tabú. Incluso yo tengo clientes, parejas separadas y que entre ellos no se dicen, digamos, cuánto ganan, qué tienen, qué no tienen. O sea, literalmente eso es respetable, somos adultos, pero para poder, digamos, conseguir esa motivación, remar los dos en la misma dirección, ojalá que hablen de este tema. O sea, literalmente ayuda a avanzar, ayuda a sentirse mejor, a conseguir quizás esas energías que a veces uno no tiene para hacer las cosas que hay que hacer y para celebrar y llegar más lejos. Así que ojalá, digamos, se tomen ese mensaje. Y bueno, sigamos un poco por acá por los puntos. El tema, lo hablamos al inicio, aprovechar los meses buenos para ahorrar e invertir. Si ya sabemos que hay varios meses que hay hitos importantes de gasto, ojalá los otros meses tratar de darle con todo. O sea, y aquí me voy a poner más radical. Si los otros meses me gasté la plata y no puedo ahorrar nada, los otros meses ojalá ponerme al tanto y ahorrar e invertir todo lo que se pueda para poder, digamos, salvar el año, entre comillas, y que no sea como, mire, los meses de gasto fuerte gasté todo, incluso como de un poquito de deuda, y los otros meses no gasté tanto, o sea, no ahorré tanto, no puedo ahorrar, cerré el año y patrimonialmente avancé cero. No queremos eso, ¿ok? Así que tratar de parchar un poco esos otros meses, ¿ya? El tema de los ingresos extraordinarios ya lo hablamos, tratar de darle un buen uso en caso ideal que no los necesite realmente para pagar nuestro tron de gastos básicos, ojalá destinarlos inteligentemente. ¿Okay? El tema de las deudas es lo mismo, si estamos partiendo en este mundo patrimonial, como ya lo hemos hablado, la deuda tóxica, la deuda mala, entre comillas, no la deuda hipotecaria, la deuda por un negocio, sino ya deudas para pagar vacaciones, para el auto, para comprar ropa, para salir, lo que se nos ocurra. Esa deuda, digamos, va en dirección opuesta a la dirección patrimonial, la dirección de construir ese futuro financiero. Entonces, si yo tomo deudas y me acostumbro, que es lo más peligroso, acostumbrarse a pagar cuotas y tarjetas y refinanciar y otra vez la bicicleta, se nos pueden ir años o décadas de este juego y el patrimonio se queda estacionado o está en negativo. ¿Okay? No queremos eso. Cris, para que avancemos las preguntas, ¿cuánto nos queda? Yo tiraría un express ahora rápido. Vamos, 10 minutos, vamos, perfecto. Vamos a la pregunta. Hay buenas preguntas, mira, hay buenas preguntas. Así que lo que está acá, esto es práctico y es muy sencillo de tomar, como les decíamos, evitar tomar deudas de corto plazo, buscar equilibrio entre hoy y mañana, no se trata solamente de vivir del mañana, y como Marcela que pregunta ahí, oye, aunque ahorre 100 años no lograría juntar mi meta, créeme que hay 3 puntos importantes. Primero que todo, cuando uno es joven y gana los primeros sueldos, ni con todos los 100 años del mundo va a ahorrar para lo que probablemente busca esa persona. Y eso lo vivimos todos. Entonces ahí hay que separar, porque una cosa es ahorrar e invertir, pero otra cosa es también aprender que uno tiene que a veces, si se tiene expectativas, ¿ya? A veces uno tiene expectativas demasiado altas para lo que es hoy día, y lo otro no solamente bajarse, sino que también subirse. Si yo todavía tengo capacidad de aprender más, de crear negocios, de hacer un mejor sueldo, hay que bajo mis expectativas, pero también subo mis capacidades. Y esto en algún minuto se empieza a acercar. No siempre está igual, ojo, porque normalmente uno siempre tiene expectativas más altas de las capacidades, normalmente, uno siempre quiere más. ¿Ya? Pero si uno quiere demasiado y produce poco, esa expectativa genera frustración extrema. ¿Ya? Hay que tratar de acercarlas entre que baja la expectativa y sube tus capacidades. Entonces, si tú dices, oye, 100 años ahorrando, no, ya, obviamente entonces no hay nada, ningún instrumento de inversión te va a hacer esa magia por ti. Puedes invertir, y uno cuando dice, oye, en primer instrumento a invertir, hay mucho, pero normalmente el primerísimo que entra alguien que no cacha nada de inversiones son los famosos money market, que es un fondo mutuo de bajo riesgo, para entender, y un poquito en un tipo de S&P 500, por decir algo, que uno dice, ya es diversificado, pero igual tiene sus volatilidades,
Y ahí uno parte, ¿ah? Pero lo importante es que va aprendiendo en paralelo o toma asesorías, una de las dos, o las dos. Ojo, yo creo que no son contrarias. Tú puedes aprender y tomar asesoría a la vez, pero vas partiendo. Por ejemplo, acá alguien dice, APB, Andrés, tremendo, porque realmente, si mi objetivo es jubilar en Chile, yo diría que no hay prácticamente nada que supere a la APB. ¿Ya? Aunque te vendan la pomada de que un ETF tiene menos costo, o sea, el 15% que te regala el Estado cuando tenéis montos bajos, en el fondo, para alguien que gana menos de 3 millones de pesos, qué sé yo, no te lo da el ahorro en un 0,5% de costo. ¿Ah? Porque es 0,5 de costo versus 15 de rentabilidad extra. Y después, obviamente, con el largo plazo, ese 15, porque ese 15 tiene un tope, ¿ya? Pero es un tope que igual es plata, o sea, igual es como un tope, no me acuerdo cuánto era el monto, pero como de 3 millones. Sí, o sea, del monto aportado como 3 millones y tantito, y lo que te regala el Estado son cerca de 400.000 pesos al 400 día. es plata Sí. regalada, pues, compadre. Anual. Eso no le. Y sumado a lo que renta el instrumento. ¿Ah? Entonces, que te regalen 400 lucas todos los años por 30 años es mucha plata. ¿Ah? Y si al fondo le fue mal, igual te van a regalar el 15%. Entonces, el APB es extraordinario. Es una oportunidad que tiene, y en Estados Unidos existe el 104K, no sé cómo se llama, el 101K, hay un número, 401K, sí. 401K, que es como la versión de APB chilena, por así decirlo, pero están esas oportunidades, más que oportunidades, es un instrumento que existe Son hace ventajas, años, sí. ni Total, siquiera algo total. nuevo, hoy descubrimos América, no. El APB, entre más temprano lo tomen y no lo toquen jamás en la vida, porque aparte lo bonito del APB es que normalmente como uno lo ve, que tiene ese ahorro extra, ya no lo tocáis más. Eso es súper bueno. Buscar cuál es el recomendable, depende del que te gusta. Es que en verdad son cientos de las empresas. APB, Alfonso, lo hace donde sea, en el banco, en la FP, en Fintua, en donde queráis. Sí. APB realmente pueden hacer donde sea y no hay uno mejor. Recuerden que en las inversiones no existe el mejor. ¿Ah? Hay gente que le encanta invertir en BTG Pactual, hay gente que le encanta invertir en Nevasa, hay gente que le encanta invertir en los fondos que tenga patrimonio, en HMC o en BTG. Y los fondos nunca van a ser los mejores de por vida. Hay veces que un fondo le ha ido muy bien en Santander, pero te cobran un ojo a la cara, después hay otros fondos que les va muy bien en no sé qué. Entonces, el APB normalmente uno lo toma en una institución grande, seria, y se olvida. ¿Ah? Y que no te cobren muy caro. O sea, en Claro. una APB no te pueden cobrar sobre el 1% por ni un lado. Sí. Entonces, como que tú decís, oye, ¿dónde es un buen APB? Una APB que ojalá que no cobre más del 0,5, porque la APB, normalmente las series APB son las más baratas de todas, por lejos, porque son a largo plazo. Entonces, tienes que buscar que sea una empresa grande, seria y que te cobre poco y te olvidáis. ¿Ah? Y así como los fondos de la AFP, por decir algo, tienen de la al D, uno invierte cuando es joven en algo más riesgoso y con el tiempo te va cambiando. Perfecto. Pues ahí, bueno, Mareja comentó un poco eso. Si está dando sus primeros pasos, clave lo que está comentando. Primero que todo, salir de deuda. Segundo, generar fondo de reserva o de emergencias. Después habla del tema de APB y ahorrar para estudios. Perfecto. O sea, eso es ya un pequeño plan financiero bien aterrizado y ya lo tienes muy claro. Hay que darle. Obviamente van a aparecer otras metas más puntuales, pero como metas estructurales está perfecto. Aquí Kevin nos comenta, bueno, que se conectó un poquito tarde, que cuál es la mejor forma de invertir comprando barato y vendiendo por sobre el 40% de utilidad o en un banco con depósitos con intereses, lo que estamos hablando. O sea, nada va a ser tan fácil, tan gratis como pongo el dinero, espero un tiempo, subo un 40%, lo vendí y gané plata, porque eso suena más a un depósito a plazo que sea muy conservador y como es algo tan seguro, entre comillas, no puedo esperar un retorno tan grande. Entonces, tengo que meterme en el mundo de inversiones, ya sea inversión en la bolsa, inversión en ETF, inversiones en acciones puntuales, como estábamos hablando con Alejandra hace un tiempo, o en inversión inmobiliaria o en un negocio. O sea, el tema de inversiones es un tema importante. Ya se ha globalizado, ya se ha democratizado mucho, pero hay tantas ofertas o tantas alternativas que es fácil perderse. Entonces ahí o busco asesoría o me educo o estudio, entiendo, para tratar de tomar productos financieros que vayan acordes a mi perfil y a lo que yo esté buscando, lo que estamos dando el APB. Si el APB estoy pensando dentro de 30 años plazo, lo que comentó muy bien Pancho, tengo que buscar un APB que sea barato, olvidarme un poco, pero también por otro lado hay que ver en qué invertir, porque también hay algunas empresas, quizás por falta de conocimiento,
yo tengo 30 años, hago APB y me recomienda invertir por defecto en un fondo súper conservador que casi que renta lo mismo que el de puso a plazo, pero tengo todavía 30 años para eso. No tiene sentido invertir algo tan conservador para entre 30 años plazo, así que también eso hay que ir entendiendo un poquito. Pues, ¿ya? Aquí Andrés comenta que estos son abrir APB, lo que estamos hablando, están las aseguradoras, están los bancos, están algunas fintechs como Fintual, BTG, algunas corredoras también están ofreciendo APB, están las mismas AFP que suelen ser una de las instituciones más baratas. Hay muchas alternativas, ¿okay? Hay que entenderlo, masticarlo y ver qué alternativa qué te conviene, pero para partir está perfecto y un tema que no mucha gente sabe al inicio, que yo puedo comenzar a hacer mi APB en mi propia AFP y después en el tiempo llevarme ese APB a otra herramienta, a Fintual, a otro banco, a otra aseguradora. Yo puedo traspasar el APB de un lugar a otro sin perder el beneficio, ¿okay? Así que también quizás normalmente cuando uno va aprendiendo un poco más, uno va haciendo esa evolución de llevarme el APB a alguna otra parte, ¿ya? Valesca nos comenta, Octavio nos dice que si se recibe ingresos, aquí Sofía había comentado, recibe un finiquito de 24 millones de pesos, ¿qué me recomiendan para poder hacer crecer el dinero? La típica respuesta, una lata de decirte depende, lo mismo, dependiendo de dónde estés parado el día de hoy. O sea, quizás con esos 24 millones de pesos, si ya tienes buenos ahorros y tienes ya tu plan andando, puede ser para distribuirlos automáticamente para tu fondo de jubilación, fondo de universidad y quizás un pie de un departamento. Quizás si es un bono, un finiquito que estás recibiendo ahora, pero no tienes nada más ahorrado y estás además, probablemente si recibiste un finiquito no estás trabajando al día de hoy o te estás quedando sin trabajo, es demasiado relevante tomar decisiones más aterrizadas, porque en teoría no estás generando más ingresos hoy, sería el finiquito, echarle mano a la FC, que también deberías solicitarla si es que no lo has hecho, y quizás con eso crear un fondo de reserva para que te dé oxígeno para surfearla hasta que ya estés generando ingresos nuevamente, si es que esa es tu situación, ¿no? Entonces hay que entender un poco en qué parada estás, ¿no? ¿Qué más? Crescente y Vieta comenta, tengo 18 años y una capacidad de ahorro mensual de $1 millón de pesos. Ya te voy a comentar, te voy a decir algo importante. Por ahora, emprendimiento personal. Perfecto. ¿Alguna recomendación, inversión para mi jubilación? Pancho, ¿cómo ves eso? Una persona de 18 años, una capacidad de ahorro un palo mensual. 18 años. Se lo encuentro extraordinario. Dale con todo, amigo. Por favor. Le dije al tiro que o sea, si parte, que dijo que quiere para la jubilación. Sí. Y para mí, o sea, ya probablemente crédito hipotecario no le van a querer dar porque es muy joven y le van a hacer el quite, pero que empiece a ahorrar para un pie de un departamento en algún lado, impecable. Pero yo le dije, estáis con 5 o más, 6 años de ventaja para abrir una PB al tiro. Porque estamos hablando de jubilación, ¿no? Porque ojo, nosotros no vendemos APB, pero el APB es un instrumento muy, muy serio, muy bueno. Háganlo donde ustedes quieran y estimen conveniente, porque al final uno se puede casar con una empresa, pero si te gusta, no sé, por la raíz vial, porque encontráis que una empresa que tiene 90 años de historia la raja, si encontráis, y acá alguien dijo Fintual yo encuentro que ha hecho la pega espectacular, pero efectivamente es más nueva, ¿ah? Entonces uno dice, sí, EAGF es regular, tienen alto patrimonio ya administrado, han hecho toda la pega como corresponde, pero más nuevo. Y alguien puede decir, a mí me da susto que es más nuevo. Súper mal. Pero importante ahí, aunque sea más nuevo y probablemente administre menos capital que un banco de los tradicionales, la regulación dentro de la CMF es la misma. Entonces, en teoría, el tema de riesgo es bastante similar. Así que es un tema ya de gusto y de color. Sí, entonces ahí después, una AFP también son súper baratas. O sea, los APBs de las AFP, normalmente cuando tú haces en tu misma AFP, además, te hacen como un precio irrisorio, como 0,2%. Normalmente los APB de las AFPs tienden a ser más baratos que los APB de los bancos, que los APB de muchas cosas. Y ahí, lo único que sí, que uno podría decir, oye, en APB, la AFP me gusta, pero me asusta que tenga tanta hiperregulación que ellos difícilmente pueden moverse de en qué invertir. Versus, qué sé yo, una empresa más joven o una empresa que no tiene tanta regulación encima, entonces si es que la cosa está más o menos pueden salirse, invertir en otro lado. Una AFP tiene que repensar 10.000 veces las cosas que hace, porque todo lo que hace se lo miran 10 veces al día y todos se objetan. O sea, la AFP dice, ay, quiero invertir en Falabella, 350 reportes para decir que va a invertir en Falabella, por decir algo. Versus otro tipo de empresa que va y compra y después se quiere salir. Y, obviamente igual tiene que hacerlo bajo los estándares de la regulación, pero mucho menos que la administradora de fondos de pensiones. ¿Ya? Estoy recién pensionada. Sigo trabajando y tengo capacidad de ahorro. Yo diría que la PB ya no.
Sí, ¿o no? no. O sea, no tiene sentido meterse el beneficio para después sacarlo ya estando jubilado. Ya No, te conviene otro tipo de inversión. O sea, no dentro de este caparazón o cascarón APB. Ya. sí. Eh, El APB es como un beneficio que se toma previo, ¿ah? Un beneficio para que uno se jubile y no sea carga del Estado. ¿Ah? Hay que pensarlo así. sí, Por qué el Estado estaría regalándole plata a alguien por ahorrar para que no se vuelva carga en el futuro? Entonces, por eso el beneficio cuando uno es joven, ¿ah? Y antes de jubilar, en el fondo, toda la edad antes, y se hace mucho más grande con el tiempo, porque va acumulándose en el tiempo. Pero no, cuando ya estés jubilada, APB no vale la pena, sí. básicamente. Hay otro instrumento para depender. Claro. Octavio nos comenta, si se reciben ingresos en dólares, ¿de qué forma se pueden cambiar sin que se pierdan por el tipo de cambio? ¿Qué institución ofrece el tipo de cambio más competitivo? Imagino que los bancos no. En general, los bancos son una opción un poco más cara, pero también dependiendo un poco de tu perfil. O sea, hay personas que si tienen un No, si perfil, ves sí, 10 millones de dólares, los sí, bancos te van a hacer tasas preferenciales. claro, Si ves sí, menos de 100.000 dólares, probablemente eres más caro. sí, claro. Y ahí, Vector Capital, Sí, hay pucha, algunas corredoras más chicas, digamos, que tienen ciertos beneficios para capitalizar un poco más clientes, que dan tasas, o sea, para que te quedes con un numerito. Una tasa cara, que a veces el banco, como cuando uno va a pagar el cupo internacional de la tarjeta de crédito, y más un fin de semana o en la noche, que la tasa es más cara, no se los recomiendo, háganlo cuando el mercado esté abierto, 9 de la mañana, 5 de la tarde. Una tasa cara o un spread, lo que se llama una diferencia entre lo que vemos, el precio de compra y el precio de venta, puede ser 20 pesos, ya eso es muy caro. Algo más normal, el promedio de los bancos, estamos hablando de 10, 15 pesos, y menos que eso, algunas corredoras tipo Victor, algunas puntuales te pueden dar 5, 8 pesos, sí, po. y casos muy Los puntuales, Global 66 también eso, gracias a ahí, son aplicaciones exactamente, bien formidables que han crecido N, que también ofrecen dólares baratos. Pero claro, ojo que no, de repente no te conviene cambiarlos todavía, ¿ah? Porque ese otro. ha bajado harto el dólar. Podría bajar un poco más, sí, pero igual el dólar se golpeó bastante, ¿no? Y no se sabe la bolita de cristal, pero Claro. se esperaría que el rango tradicional del dólar no esté en lo que está hoy día, sino que esté un poquito más arriba. Pero bueno, nadie O sea, sabe. eso es parte de la especulación y también importante, antes de perderse, cuando el dólar sea más caro, para perder más, perder menos, también dependiendo del monto, porque si vas a cambiar 500 dólares, 800, 200, 1000, esa diferencia probablemente sea 500 pesos, una luca, y no tiene sentido darse la vuelta larga por una luca, ¿no? Mira, Es un, esta es buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay decenas de empresas que trabajan con Vector Capital y Vector Capital funciona también directo. ¿Cuál es la diferencia entre operar directo y a través de alguien intermediario? Porque yo entrevisté de Vector Capital hace poquito y él me contó, pero ¿tú qué opináis, Chris? Ya, perfecto. Vector importante. Vector es la corredora de bolsa. Empresas como Patrimor, en algunos casos, empresas como Rational, como Ceci, trabajan con Vector. Recordemos que Vector es la corredora de bolsa. Digamos que es la institución habilitada por la CMF para operar, digamos, para poder intermediar acciones, cuotas de fondos, ETFs para las personas. ¿Okay? Cuando uno trabaja con estas empresas intermediadoras, básicamente ellos, de una manera muy sencilla, lo que hacen es colocar la experiencia de usuario, la plataforma, la visualización, la parte operativa de cómo invertir, la recomendación de inversión, en qué fondos invertir, etcétera. Pero a nombre, o sea, en la parte legal es que si yo soy cliente de Rational o de Cesti, mi cuenta está a mi nombre a través de Vector Capital. Y la única gran diferencia que puede haber es que si alguna de estas empresas intermediarias tiene alianzas o tienen negociaciones con Vector para dar, por ejemplo, comisiones más bajas o acceso a otro tipo de vehículos que no tiene por defecto Vector o que no tienen estas otras alianzas, como que se hace a su pinta, digámoslo así, pero va básicamente eso. Es la misma corredora de bolsa, pero, por ejemplo, y eso me tengo que comentarlo, nosotros que trabajamos también con Vector, tenemos costos mucho más baratos que ir directamente a Vector. Entonces, eso también nos permite, porque negociamos como empresa, entonces de cierta manera nos da un poquito más de espacio, pero básicamente es eso, es el acceso a los productos. Si yo voy por Rational, por ejemplo, hay que ver qué oferta de fondos o vehículos de inversión me da, que no va a ser todo lo mismo a que si voy directamente con Vector. O sea, como que me limita un poco según la pinta de la empresa que esté ahí por medio. Yo creo Aquí que estamos preguntan, más o dale. menos, ¿no? ¿Aló? Ahí estamos. Lo que te decía, yo creo que ya estamos más o Sí, menos. sí, eh, creo que una y una rápidamente. ya, última. Vamos, bueno, hay varias preguntas en la cuenta 2. Si conviene invertir en la cuenta 2, si conviene invertir para un fondo de largo plazo o utilizar la cuenta 2. La cuenta 2 es lo mismo, es un fondo muy barato, se llama cuenta de ahorro de la AFP. Es un buen vehículo, se invierte bien. Los fondos de la AFP en general son relativamente conservadores, pero son bastante buenos.
tienen costos baratos. Lo único que no recomendaría tanto utilizar la cuenta 2 como una cuenta de ahorro para metas muy de corto plazo, y si es que invierto en fondos de los más arriesgados, fondo A, B o C. ¿Por qué? Porque si invierto, imagínense, el que invirtió en el fondo A hace un año o hace 6 meses, cuando el dólar estaba a 980, porque el fondo invierte mucho en Estados Unidos, en renta variable global, y de repente necesito la plata dentro de 6 meses para unas vacaciones, y cuando lo voy a sacar justo ahora, el dólar cayó a 8.40, naturalmente el producto puede caer un 5, un 7, un 10%, y cuando saque la plata va a tener que asumir pérdida y no cumplió su objetivo. Entonces, de cierta manera, tratar de o usar fondos más conservadores o utilizar la cuenta 2 para metas un poquito más a largo plazo, por lo menos 2, 3 años, pero no tan de corto plazo. No usarla como una cuenta de ahorro porque tiene volatilidad, ¿no? Última, Pancho, te la dejo a usted. Busque por ahí. A ver, bueno, recuerden que pueden descargar el planificador financiero, han puesto por ahí el link, es gratuito, ¿ya? Tengo una casa donde vivo y un departamento en arriendo. Si compro una tercera propiedad para arriendo, ¿esta queda sujeta al beneficio de DFL2? No, ya se pierde porque tienes dos, ¿ah? El DFL2 funciona por orden de adquisición. Tendrías que irte a vivir a la tercera, básicamente, para aprovechar los beneficios de arriendo sin renta, sin impuesto a la renta. Pero no, se pierden. Entonces, obviamente, dentro de tu matriz de evaluación de negocio inmobiliario, tienes que ver e incluirle el impuesto al arriendo, o sea, en el fondo tenés que agregarle esos detalles que tenías como beneficios, ¿ya? No quiere decir que sea mala la inversión, pero obviamente pierde algunos atractivos que son los del beneficio, ¿ya? Yo tengo más de 2 propiedades, más de 4 propiedades, y no por eso hoy dejé de invertir, no, simplemente las pienso más, obviamente elijo con pinza, tengo una que está a nombre de mi empresa, además tenés que pensar si eres tú solo o eres familia. Si eres familia, yo tengo a nombre de mi señora, a nombre mía, entonces así complementamos y cada uno tiene sus 2 DFL2, ¿ya? Mis hermanos también lo he metido en el negocio junto conmigo, entonces compartimos, invierte cada uno, pero tenemos dividido las platas, y así, pues, uno tiene que ir armando una estructurita para el mundo inmobiliario que uno quiere llegar, ¿ya? Bien, bueno, creo que estamos por temas de tiempo. Gracias por las preguntas. Siguen quedando preguntas pendientes ahí. Si están en el grupo de WhatsApp, les invitamos a dejarla por ahí. La estaremos respondiendo durante la semana. Y bueno, para cerrar, un tema importante, bueno, ahí en el chat dejamos el planificador financiero. Lo lanzamos el mes pasado. Ya ha habido más de 1.000, 1.200 descargas. Invitación que lo puedan utilizar. Es una herramienta súper relevante por lo que estamos hablando. Se llama planificador. Es lo que hemos estado hablando el día de hoy. Planificar una herramienta que nos diga cómo ir llevando el año mes a mes, definir las metas. Hay herramientas, hay ejercicios, hay información que nos aporte para ir como que mantenernos en este plan de cómo ir armando todo el tema de nuestras finanzas. Hay ciertas fechas relevantes, algunos eventos, algunas invitaciones inclusive, algunas reflexiones también de parte del equipo de Patrimon, de Pancho inclusive, que también es parte del equipo que armó el planificador. Así que bienvenidos a que puedan descargar esta herramienta. Y el tema de la invitación a que tengan una agenda gratuita. Como estamos hablando, este espacio es para poder aportarles un poco de lo que es planificación. Hemos hablado de inversión inmobiliaria, jubilación, seguros, APB, y seguiremos hablando de esto. Pero cada caso es un mundo, cada persona es distinta, tiene una realidad financiera distinta, tiene dudas distintas. Ahí es donde creo que puede ser muy relevante tener esta reunión para por lo menos plantear un poco su realidad financiera, qué dudas, qué inquietudes tienen, y nosotros, obviamente, parte de nuestro equipo, comentarles qué hacemos el día de hoy con las personas con las que trabajamos, cómo podemos ayudarte, darle indicaciones y poder, digamos, trabajar de la mano con ustedes según su realidad, su momento de vida, para tener más certidumbre, tener un plan para ir avanzando y tener quizás ese colega codo a codo, digamos, que nos ayude, digamos, a mantenernos en este plan y que también, obviamente, nos ayude a mover cuando haya que moverse, ¿eh? Así que gracias por acompañarnos, gracias también por los mensajes por acá, Pancho, nuevamente gracias por tu tiempo y bueno, estaremos viéndonos muy pronto nuevamente. Chao. Nos vemos, que estén todos muy bien. Vale, chao, chao.